El apego nunca fue amor. Desde pequeños nos enseñaron que amar era sinónimo de dolor, que el amor verdadero cargaba en sí mismo el miedo constante a la pérdida, que quien ama de verdad necesita, depende, se aferra. Pero Kaung reveló una verdad que pocos se atreven a enfrentar. El apego es miedo disfrazado. Cuando nos apegamos a alguien, no es solo por afecto, sino porque en lo más íntimo sentimos que sin esa persona nos volvemos incompletos. Creemos que sin ella nuestra vida pierde brillo, nuestro valor personal disminuye, algo esencial dentro de nosotros se rompe. Esa sensación no es amor, es dependencia emocional. El amor genuino no ata, expande, no nace de una carencia, sino de una elección consciente. Es la decisión de estar juntos sin que la ausencia del otro nos anule. Muchos, sin embargo, confunden amor con apego, porque se acostumbraron a vivir relaciones marcadas más por el miedo a perder que por la alegría de compartir. Y aquí surge la reflexión. ¿Realmente amas a esa persona o simplemente temes quedarte sin ella? El apego no es solo la sensación de querer a alguien cerca. Es creer que sin esa presencia pierdes una parte de ti mismo. Es fácil disfrazarlo diciendo que el amor es tan grande que la vida sin el otro sería impensable. Pero el problema no está en amar, sino en creer que el amor reside en el otro y no dentro de ti. Si ves el amor como algo externo, inevitablemente te conviertes en prisionero del vínculo. Si piensas que solo tienes valor en presencia del otro, entregas en sus manos la llave de tu felicidad. Si sientes que pierdes el suelo sin esa persona, es señal de que estabas usando esa relación como sostén emocional. Aceptar esto es difícil. Reconocer que el miedo ha ocupado el lugar del amor duele. Porque cuando el apego domina, lo que te mueve no es el deseo de estar, sino el terror a la pérdida. Miedo a que el otro cambie, se vaya, deje de amar. Miedo a quedarte solo. Eso no, es amor. El amor es presencia, no ausencia de miedo. El amor es suma, no soporte. El amor te permite ser entero. El apego te hace sentir a medias. El amor respeta el flujo natural. El apego intenta aprisionar. El amor enriquece. El apego ahoga. Si sin esa persona sientes que no puedes sostenerte de pie, es una señal clara de que entregaste tu centro a alguien más. Y por eso el desapego es tan urgente. No para alejarte del otro, sino para recuperar lo que es tuyo, tu autonomía emocional. Porque mientras necesites de alguien para ser feliz, vivirás a merced de las decisiones y presencias ajenas. Si la persona se queda, perfecto. Si se va, te derrumbas, y en el fondo sabes que esa fragilidad no es amor. Carl Jung decía que amar es comprender, no poseer. Cuando amas de verdad, no sientes necesidad de controlar o retener. Entiendes que cada uno es responsable de su propia felicidad. Y cuando esa comprensión se instala, el miedo disminuye, la ansiedad cede, porque te das cuenta de que el amor verdadero no es algo que pueda terminar, que no depende de la permanencia física del otro. El amor real no se basa en el desespero de la pérdida, sino en la libertad de sentir, incluso sin garantías. Para vivir este tipo de amor, hace falta coraje para soltar, para dejar ir lo que no es control, sino elección, para confiar en que al desapegarte no estás perdiendo algo valioso, sino recuperando tu paz interior. Y tal vez ahora la pregunta más importante sea, ¿cómo soltar sin sentir que lo pierdes todo? ¿Cómo renunciar sin cargar con un vacío? Esta es la próxima etapa del camino que recorreremos juntos, porque soltar no es el fin del amor, es el reencuentro contigo mismo. Liberar a alguien no es perder, es en realidad encontrar tu propia libertad, y es uno de los aprendizajes más difíciles que enfrentamos, porque desde pequeños nos enseñaron que el amor verdadero era aquel que nunca dejaba ir. Nos enseñaron a ver el desapego como una derrota, como si dejar ir a alguien fuera señal de fracaso. Pero hay una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. Soltar no es perder, es liberarse de la ilusión de que tu felicidad depende de otra persona. El amor nunca debería ser una prisión,
ni cargar con el peso del miedo constante a que el otro cambie, se aleje o simplemente se vaya. Cuando el miedo empieza a dirigir la relación, el amor deja de ser ligereza y se convierte en carga. Carl Jung decía que nada afecta más el ambiente que la vida que un padre no vivió. Y esa reflexión se extiende a cualquier relación. Cada vez que renuncias a ti mismo para mantener a alguien cerca, pierdes partes esenciales de tu propia existencia. Y esa, sin duda, es la peor pérdida que se puede sufrir. El miedo a soltar no nace del amor, sino de la dependencia. Si la simple idea de dejar ir a alguien te paraliza, tal vez sea momento de preguntarte, ¿es amor o es el pavor a la soledad? Muchas veces creemos que la intensidad de nuestro apego es prueba de amor, pero mirando más profundamente, nos damos cuenta de que lo que nos ata es el miedo. Miedo a no encontrar otra conexión, miedo a enfrentarnos a nosotros mismos sin el refugio de una relación, miedo al vacío que ya existía antes. Ese vacío que intentaste llenar con el amor de alguien nunca podrá ser ocupado por otra persona. Es tuyo y solo tú puedes sanarlo. Dejar ir no disminuye lo vivido, no borra lo que fue hermoso, ni anula el valor que esa persona tuvo en tu historia. Soltar es simplemente elegirte a ti mismo, es decidir preservar tu paz en lugar de consumirte, en una lucha desigual. Es reconocer que tu amor propio debe ser mayor que cualquier relación que te asfixie. Soltar es sobre todo seguir adelante. No para olvidar, sino para reencontrarte contigo mismo. Hay quienes piensan que desapegarse es endurecer el corazón, volverse frío, arrancar los sentimientos de raíz. Pero el verdadero desapego no exige que borres nada. Puedes soltar a alguien y aún así honrar lo que vivieron juntos. Puedes avanzar sin cargar resentimientos, sin quedarte atrapado en lo que quedó atrás. Lo que cambia todo es el significado que le das al acto de soltar. Si lo ves como una pérdida, dolerá. Si lo ves como un reencuentro contigo mismo, se volverá liberador. Cuanto más intentas forzar una relación que ya se desgastó, más sufres. Cuanto más te aferras a alguien que ya no quiere quedarse, más te lastimas. Cuanto más insistes en reanimar algo que ya se rompió, más te alejas de ti mismo. El apego no salva relaciones, las sofoca. El amor verdadero no necesita ser forzado. No se alimenta del miedo, sino de la libertad de elegir. Quien quiere estar a tu lado, estará, sin que tengas que suplicar o retener. Cuando te aferras a alguien que ya se ha alejado emocionalmente, te encadenas a un recuerdo, a una ilusión. Intentas revivir algo que tal vez solo existió en el pasado. Intentas retener una versión de la persona que ya no existe. Y en ese movimiento pierdes tiempo, energía y sobre todo te pierdes a ti mismo. Así que dime, ¿hasta cuándo vas a insistir en sostener lo que ya se fue? ¿Cuánta fuerza más vas a desperdiciar en quien ya no camina a tu lado? Soltar es un acto de poder. Al dejar ir, comprendes que la única presencia indispensable en tu vida es la tuya. No porque los demás no sean importantes, sino porque sin amor propio, ningún otro amor será suficiente para llenar lo que falta. No puedes compartir la vida con otra persona si antes no sabes habitar plenamente tu propia compañía. No es posible construir un vínculo genuino cuando el miedo a perder siempre está al acecho. Soltar a alguien no es un acto de derrota, sino una forma de reconectarte contigo mismo, de volver a elegirte, de confiar en que lo que sea verdadero encontrará el camino de regreso sin necesidad de forzar nada. Ahora que comprendes que soltar no es sinónimo de pérdida, sino de libertad, surge la pregunta: ¿cómo sanar sin endurecer el corazón? La pérdida de alguien significativo inevitablemente trae dolor. Parece que una parte de lo que somos se derrumba junto con esa ausencia. En ese momento muchos se equivocan. Algunos se aferran al sufrimiento como si fuera la última conexión con quien se fue, mientras que otros optan por cerrarse por completo, intentando evitar futuros dolores. Carl Jung nos dejó una lección crucial. Aquello que negamos nos esclaviza, mientras que aquello que aceptamos nos transforma. Ignorar el dolor no es sanarlo,
es enterrarlo vivo dentro de nosotros, donde tarde o temprano resurgirá disfrazado de miedo, desconfianza o inseguridad. Sanar no es olvidar. Tampoco es fingir que nada ha pasado. Sanar es permitirse sentir el dolor sin quedar encadenado a él. Es atravesar el duelo con valentía, sin intimidarse ante lo que pueda revelar. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos presiona a seguir adelante rápidamente, a enterrar el dolor bajo distracciones, a tratar heridas profundas como si fueran simples rasguños. Nos dicen que el tiempo lo cura todo, que basta con ser fuertes que pronto pasará. Pero las heridas ignoradas no cicatrizan, simplemente se esconden, convirtiéndose en pesos invisibles que dificultan nuestras futuras relaciones. ¿Cuántas veces has visto a alguien que, tras una ruptura, afirma que jamás volverá a confiar, que el amor solo trae sufrimiento? Esa persona no se ha curado, simplemente se ha blindado, creando barreras que le impiden vivir nuevas conexiones auténticas. Y te pregunto, ¿de qué sirve protegerse tanto del amor si en el proceso también te privas de sentirlo plenamente? Para sanar de verdad, es necesario tener el valor de atravesar la tristeza, de acoger la nostalgia, de aceptar la rabia sin culpa. Necesitas permitirte sentir, sin censurarte, sin creer que deberías ser más fuerte o que el dolor ya debería haber pasado. Extrañar a alguien que fue importante es humano. Llorar por una historia que terminó es natural. La diferencia es que el dolor acogido tiende a disolverse, mientras que el dolor reprimido se convierte en una prisión emocional. No te avergüences por estar triste. No pienses que decidir soltar a alguien anula tu derecho a vivir el duelo. Al contrario, es precisamente al permitirte sentir que te liberas del dolor. Sanar no es construir muros alrededor del corazón, es aprender a confiar nuevamente, incluso después de haber sido herido. Muchos creen que para no sufrir es necesario volverse fríos, indiferentes, desconfiados. Piensan que no amar es la mejor forma de protegerse. Pero la frialdad no es sanación, es aislamiento. Haber sido herido no significa que todas las historias futuras serán iguales. Cada persona que cruce tu camino traerá una experiencia nueva, una oportunidad diferente de amar y ser amado. Cuando te cierras por miedo a sufrir, no evitas el dolor, solo te impides vivir. No permitas que las heridas del pasado determinen tu futuro. No permitas que el miedo decida los caminos de tu corazón. Soltar a alguien no es lo mismo que endurecer el pecho. Soltar es en realidad una forma de respetarte a ti mismo y de honrar la historia que viviste. Es reconocer que el amor que fue real merece ser recordado, pero no a costa de tu libertad emocional. Sanar es seguir adelante sin cargar las cadenas del pasado. Es abrir el corazón a lo nuevo sin miedo, confiando en que la vida, cada vez que te eliges a ti mismo, también te elige de regreso. El desapego no se trata de volverse indiferente ni de negar lo que se sintió. Tampoco es borrar el pasado o fingir que nada ocurrió. Es, más bien, una forma madura de relacionarse con las propias emociones, sentir profundamente, pero sin quedar prisionero de ellas. Amar sin querer poseer, vivir sin aferrarse, recordar sin amargarse. Carl Jung ya decía que la libertad emocional nace de la capacidad de integrar las experiencias, no de negarlas. La verdadera sanación ocurre cuando somos capaces de agradecer lo que fue, absorber lo que aprendimos y abrir espacio para lo nuevo, sin arrastrar los viejos dolores. No se trata de renunciar al amor, sino de aprender a amar de una manera más sana, más libre, sin necesidad de depender de alguien para sentirse completo. No se trata de endurecerse, sino de crecer en sensibilidad y fuerza interior. No es olvidar a quienes pasaron por nuestra vida, sino liberarlos del peso del dolor, reconociendo el valor que tuvieron sin encadenarnos al sufrimiento. El problema nunca fue el amor, sino la forma en que nos enseñaron a entenderlo. Si amamos desde la carencia, el amor se convierte en sufrimiento. Si amamos con apego, sentimos que sin el otro no somos nada.
Si usamos el amor como anestesia para nuestros vacíos, terminamos creyendo que nuestra felicidad depende de otra persona. Pero, al descubrir que el amor verdadero nace desde dentro, comprendemos que nunca fue necesario aferrarse tan fuerte. Y finalmente, soltar deja de ser sinónimo de pérdida para convertirse en una celebración de nuestra libertad. Ahora que entiendes que soltar es un acto de liberación y que sanar no exige cerrar el corazón, surge una pregunta esencial. ¿Cómo transformar toda esta vivencia en evolución real? Porque soltar y sanar no deberían vaciarte, sino elevarte, hacerte más fuerte, más sabio, más entero. El dolor de perder a alguien puede desgarrar el alma, hacerte cuestionar tu valor, repasar 1000 veces cada detalle, cada palabra, cada elección. Pero es importante darse cuenta. El dolor solo destruye a quien se niega a crecer a través de él. Jung decía que la conciencia nace del dolor. Las experiencias que más nos hieren son, muchas veces, las que nos sacan de la inercia, que rompen ilusiones, que nos obligan a despertar aspectos que preferíamos no enfrentar. Sin embargo, muchos quedan atrapados en el ciclo del dolor, transformando el sufrimiento en identidad, usándolo como justificación para cerrarse a la vida. Y es en ese punto donde existe una elección. O te entregas al dolor, permitiendo que dicte tu futuro, o lo transformas en fuerza para reconstruirte de manera más consciente. Cada pérdida, cada decepción, dejó una huella. Tal vez hayas aprendido que tu felicidad no puede depender de nadie. Tal vez hayas entendido que la falta de límites te llevó a anularte. Tal vez hayas comprendido que aceptaste migajas donde merecías abundancia. El dolor no es un castigo, es un espejo. Si en lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, te preguntas ¿qué puedo aprender de esto?, tu historia cambia. El dolor se convierte en herramienta de transformación, no en prisión. Si el dolor te hizo sentir inseguro, úsalo para construir una confianza más sólida en ti mismo. Si te hizo perder el rumbo, úsalo para reconectarte con tus verdaderos deseos. Si te enseñó que diste demasiado de ti, úsalo para aprender a proteger tu energía. Cada cicatriz que llevas es prueba de que sobreviviste, pero más aún, es prueba de que evolucionaste. La diferencia entre quienes se quedan atrapados en el pasado y quienes se reinventan está en cómo eligen mirar su dolor. Soltar no te disminuye, te expande. Mucha gente cree que al dejar ir a alguien pierde una parte de sí misma, pero ocurre lo contrario. Al soltar te encuentras, porque soltar no es borrar los recuerdos, es seguir adelante sin encadenarse a ellos, y en ese movimiento, en ese coraje de seguir caminando, sucede la verdadera transformación. Si después de todo lo que viviste sigues siendo el mismo, quizás aún te falte aprender a florecer a partir del dolor, y no a estancarte en él. Si una experiencia dolorosa te hace crecer, entonces nada de lo que viviste fue en vano. La verdadera transformación ocurre cuando el dolor no endurece tu corazón, sino que amplía tu sabiduría. No se trata de cerrarse al amor, sino de aprender a amar de forma libre, sin ataduras. No se trata de dejar de confiar, sino de reconocer con claridad quién merece ocupar espacios en tu vida. El dolor no debe generar amargura, sino abrir camino hacia la gratitud por todo lo vivido. Vivir no es huir del dolor, es usarlo como materia prima para convertirte en alguien más fuerte, más consciente. Si en este momento sientes el peso de soltar a alguien, si el desapego parece más difícil de lo que imaginabas, recuerda, no estás perdiendo, te estás reencontrando. No estás dejando atrás partes de ti mismo, estás revelando una versión más sólida y luminosa de quién eres. No estás abandonando el amor, estás descubriendo una nueva forma de vivirlo, más ligera, más auténtica. No estás condenado a repetir los mismos dolores, estás adquiriendo la visión necesaria para romper viejos patrones. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué harás con esta experiencia? Lo que pasó ya no puede ser cambiado, pero lo que construyas a partir de aquí es tu responsabilidad. El próximo capítulo es completamente tuyo. Y eso exige un compromiso.
Seguir adelante de verdad, con ligereza, con presencia, sin cadenas invisibles atando tus pasos. Desapegarse no es solo alejarse de alguien, también es dejar ir la creencia de que tu plenitud depende de otro. Es regresar a tu centro. Es reunir nuevamente tu energía vital. Es elegir vivir por libertad y no por carencia. Muchas veces, sin embargo, incluso cuando decimos haber dejado ir, seguimos atados a recuerdos, a esperanzas silenciosas, a guiones que insistimos en reescribir mentalmente. La realidad es simple. No se puede avanzar mirando hacia atrás. No se puede construir algo nuevo si el alma permanece atada a lo que ya pasó. No se encuentra la verdadera libertad mientras se lleva el peso del apego. Imagina a alguien que dice haber superado una relación, pero que aún revive antiguos diálogos, siente un nudo en el pecho al escuchar canciones que le recuerdan a esa persona. Compara cada nuevo encuentro con lo que quedó atrás. En la superficie puede parecer que soltó, pero por dentro sigue encadenado al pasado. Esa es una prisión emocional difícil de percibir, porque muchas veces nos engañamos pensando que el tiempo por sí solo traerá la cura. Pero es necesario ser honesto contigo mismo. ¿Realmente soltaste o solo aprendiste a convivir con la ausencia? Si al pensar en alguien sientes un vacío, es importante comprender que ese vacío no fue creado por la partida de esa persona. Ese vacío ya existía, oculto, enmascarado por la presencia de alguien que te distraía de él. Cuando esa presencia se fue, el vacío simplemente quedó expuesto. Lo que pocos admiten es que ningún otro ser puede llenar esa falta. Ninguna nueva relación va a sanar lo que aún no ha sido cuidado dentro de ti. Si ese vacío duele, la respuesta no es encontrar otro amor que lo anestesie. Es mirarte a ti mismo y reconocer en qué lugar aún te estás abandonando. De lo contrario, el ciclo se repetirá. Nuevos rostros, nuevos comienzos, misma carencia. La felicidad seguirá proyectándose en el otro, y el dolor de la pérdida volverá inevitablemente. La verdadera sanación ocurre cuando entiendes que la única relación que necesita ser profundamente restaurada es la que tienes contigo mismo. Imagina despertar cada día con la certeza de que tu felicidad, tu paz y tu valor no dependen de nada externo. Imagina vivir así, completo, entero, libre. Imagina encontrar dentro de ti todo aquello que buscabas en los demás. Imagina amar sin el temor a la pérdida, porque sabes que lo que realmente importa nadie puede quitártelo. Imagina conectar con las personas no desde la carencia, sino desde la plenitud que ya habita en tu interior. Eso es avanzar de verdad. No significa borrar la importancia que ciertas personas tuvieron en tu vida, ni fingir que la despedida no dolió. No se trata de endurecer el corazón ni de disfrazar el dolor. Se trata de entender que el amor verdadero no se mide por la cantidad de sufrimiento tras una partida. Se trata de recordar que tu valor no cambia por las presencias o ausencias en tu camino. Se trata de retomar el dominio sobre tu propia historia. La vida continúa, con o sin aquellos que se fueron. La verdadera cuestión es, ¿estás dispuesto a seguir adelante con ella? Muchos pasan años atrapados en un pasado que ya se deshizo, alimentando esperanzas de respuestas que nunca llegan, idealizando momentos que en realidad no fueron tan perfectos como la memoria insiste en mostrar. Y mientras tanto, la vida sigue su curso, indiferente a quienes se quedan detenidos en el tiempo. Cada instante que gastas reviviendo lo que ya se fue es un instante de presente que pierdes. Cada vez que te aferras a quien ya partió, cierras una puerta a nuevas posibilidades. Cada creencia de que la felicidad dependía de aquella persona es una oportunidad robada de descubrir que la felicidad, en verdad, siempre estuvo disponible dentro de ti. Así que reflexiona. ¿Hasta cuándo seguirás entregando tu energía a algo que ya no existe? ¿Hasta cuándo permitirás que el apego dicte tus elecciones, prolongando una prisión emocional que solo te aleja de la libertad que mereces vivir? Porque llega un momento en que la decisión de seguir adelante provoca una revolución silenciosa. Comprendes que no hay necesidad de regresar a lo que fue, porque algo mucho más valioso
se está construyendo ahora. Percibes que el amor no se perdió, porque sigue latiendo dentro de ti. Percibes que la vida no te privó de nada, sino que o te abrió espacio para florecer de manera independiente. Esa es la esencia de la verdadera libertad. Entender que tu plenitud no depende de nadie más que de ti mismo. Dejar de esperar que el mundo llene vacíos internos que solo tu propia presencia puede llenar. Reconocer que amar no es poseer, sino expresar. Que amar no es depender, sino elegir libremente. Y en ese instante, el apego deja de ser una prisión invisible. En ese instante, dejas de ser rehén de una historia que ya terminó. En ese instante, finalmente comienzas a vivir con autenticidad. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para dejar el pasado donde pertenece y avanzar sin cadenas? Porque una vez que esa conciencia despierta, ya no hay marcha atrás. Sigues adelante, pero esta vez con alas, no con cadenas.